estamos de vuelta. Tenemos, como ya habíamos anunciado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Alfredo, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho placer. Buen día, presidente. Presidente, bienvenido. Le vemos Gracias. más tranquilo, más calmado. Una de las últimas cosas que la gente ha visto, una reacción bastante, no bastante, airada, molesta, de parte suya, y había denunciado una especie de propósito del Senado de la República de hacerle ver a usted en la Cámara de Diputados como los chicos malos con respecto a la ley 2801. El presidente de la República se ha reunido con senadores y diputados, algunos, no con todos, y parece que hay un consenso para la aprobación de la nueva ley. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se contempla? ¿Cuáles son los puntos que ustedes acordaron frente al presidente? Mira, Dani, en primer orden, nosotros hemos trabajado mucho con esta importantísima ley y desde el 22 de enero, aun cuando nosotros no estábamos al frente de la Cámara, un grupo importante de diputados volvieron a someter esta importante ley que durante el cuatrienio pasado fue también sometida por este mismo grupo de diputados que lamentablemente no pudieron fructificarlo. Y entonces, ya terminando el periodo pasado, en el mes de enero, volvieron a someter esta importante iniciativa que hizo todo el proceso y que ya ahora lo importante es que se entienda que para lograr ese consenso, ese acuerdo, abrir esa luz en el túnel, no podíamos hacer una reunión plenaria, sino que tenía que mediar primero un diálogo. ¿Entre quiénes? Participó el proponente del proyecto por vía de la Cámara, el proponente del proyecto en el Senado, que también había otro proyecto, participó la presidenta de la Comisión de Hacienda, la distinguida legisladora y senadora del distrito Farideh Raful, y el distinguido presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Bertico Santana. Luego, el presidente también invitó a los presidentes de ambas cámaras y se hizo acompañar del ministro de Haciendas, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y además del director de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque esas son las Perdóneme, me luce que usted está dando esa explicación de por qué la reunión o quién estaba en la reunión, respondiendo a lo que está planteando el senador Elias Piña del PLD, que dice que PLD, el señor Lorenzo está planteando, Iván, que ustedes no pueden procurar consenso cuando hacen una reunión entre ustedes, que no incluyeron a Antonio Marte, que es de una zona de una provincia fronteriza, No, cerca de la frontera. Era que estaba Dionis Sánchez. Que no incluyeron. Es que llevamos a los dos proponentes de los dos proyectos. Es bueno que explique esa parte, porque él se queja fundamentalmente de que había un solo senador de la provincia fronteriza y se excluyeron entonces a los otros 6. No. El proponente del proyecto en el Senado y el proponente del proyecto en la Cámara de Diputados. No fui yo que hice la convocatoria, pero esa fue la lógica, porque para usted lograr salvar situaciones. ¿Por qué? Porque las diferencias, y el distinguido senador de Elías Piña lo sabe, no eran tantas. Habían 3 o 4 asuntos fundamentales, pero 3 que eran los que tenían la situación. Vamos a hablarle en español y para niños. Sí. Mire, dice que hay un interés de la Embajada Americana, eso salió en el Congreso, incluso en el hemiciclo, en el Senado, varios los trataron, y en la Cámara de Diputados también, que hay un interés de la Embajada Americana. Dicen que hay un interés de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que hay un interés del CONET, que incluso han ido directamente a plantear cosas. Incluso se ha tratado de sugerir de manera muy bochornosa que el hombre del maletín ha hecho su presencia allí. Entonces, explíquenos cuál es el tema, cuál es el nudo. Mira, el tema principal fue que el Senado le dio aprobación a una pieza sin el concurso de los diputados. Ese fue el problema principal, que
indudablemente tienen que admitirlo los distinguidos senadores, porque mi buen amigo Iván Lorenzo es senador, pero del 16 de agosto para acá. Esa ley llevaba 5 años de trabajo, básicamente en la Cámara de Diputados. Y entonces el proyecto de ley, y no es porque sea la Cámara, de la Cámara de Diputados estaba mucho más avanzada. Y puede ser que existan todos esos sectores y te quedaste corto, porque también hay que mencionar a los diferentes ministerios que han estado preocupados por la aprobación o no de esta ley, porque todos estamos de acuerdo que tal y como lo establece la Constitución de la República, a la frontera hay que darle un régimen especial, pero no que nosotros no lo estamos inventando, es que está establecido en la Constitución de la República para que se estimule la creación de empleos en la frontera. Ahora, hay que hacerlo consecuentemente y en equilibrio para lograr que lo que se haga ya en la frontera no distorsione a todo el país y en vez de afectarle, le beneficie a todos los dominicanos, que es lo que estamos buscando. Pacheco, ¿cuáles eran las 3 diferencias? Primero, y yo lo dije en medio del conflicto, que se permitiera la modificación del Consejo, que era uno de los reclamos. Nosotros dijimos que los diputados estaban dispuestos a aceptar y a buscar una vía para la modificación del Consejo. Segundo, que se permitiera que los productos que se producían mediante la ley, o mediante las empresas beneficiadas por la ley, pudieran ser comercializados a nivel nacional. También en eso estamos de acuerdo, estamos claros que tal vez la ley aprobada por la Cámara no lo expresaba tan claro y ahora lo clarificamos o lo estamos clarificando en la propuesta que estamos haciendo. Y tercero, que las materias primas que fueran importadas y que se producían en la República Dominicana, para que no compitieran de mala manera, pues pagaran sus impuestos. También eso lo hemos establecido en la nueva ley. Luego hay algunos otros aspectos para que no se le pongan trabas desde el gobierno, por ejemplo, que participe mejor el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en las sugerencias de las evaluaciones de los resultados que se deriven del accionar de las empresas y otros aspectos más que fueron también tomados en consideración. Luego de esto, ahora, ¿qué sigue? Nos vamos a someter un proyecto nuevo en la Cámara de Diputados integrado por el proyecto de la Cámara de Diputados más los aspectos que observaban los senadores del proyecto del Senado, integrado en un solo proyecto de ley y sometido como un proyecto. Sin la designación nuevo de una comisión bicameral va a ir directo ya a la Cámara de Diputados. ¿Se va a introducir por ahí? Bueno, lo vamos porque la Cámara, tú sabes que estamos en legislatura, en una legislatura que viene dada no por una convocatoria, sino producto del estado de emergencia. Y entonces, en este momento, el Congreso, si fuera por el aspecto constitucional normal, si estuviéramos viviendo una normalidad, el Congreso ahora no estuviera sesionando, porque estamos en un periodo que el Congreso debe estar cerrado por los aspectos. La legislatura ordinaria se hubiera terminado ya. Exacto, la legislatura ordinaria terminó el día 12 de enero. Y entonces, a partir de ahí, hasta el 27 de febrero no comienza la otra legislatura. Y por esa razón, las cámaras están sesionando quincenalmente. ¿Cómo lo hacemos? Hemos combinado, en un esfuerzo combinado, tanto el Senado como la Cámara. La semana que sesiona una, no sesiona la otra. Esta semana le toca a la Cámara de Diputados y por eso vamos a conocer la ley en la Cámara de Diputados. Y teníamos que tener algún nivel de conversación con los senadores y entonces participaron 3 senadores y 3 diputados. Lo que pasa es que no podemos verlo para meter más situaciones porque lo que estamos tratando de resolver el problema. Y en definitiva, que nuestra frontera se beneficien de una ley que ciertamente ha estado funcionando durante muchos años, pero que no ha dado todo lo que las fronteras requieren, Don que Alfredo, nosotros esperamos que a partir de ahora sea logrado. Cafecito Santo Domingo para usted. Sí, señor. Café del bueno. Gracias. Y me permiten lo que se toma el café, Pacheco, Igual hacerle nosotros. una preguntita muy directa. Hay, así como ustedes tienen 5 años en la Cámara trabajando esa ley, también en el Poder Ejecutivo hace años se está trabajando esa ley, tanto en Hacienda como en Economía, Planificación y Desarrollo. Así es.
Economía, Planificación y Desarrollo, de hecho, presentó un informe que lo preparó el hoy viceministro, antes no lo era, Pavel Isa Contreras. Así es. Y ese informe básicamente traza unas líneas generales en cuanto a limitar algunos aspectos de las exenciones para, como usted señalaba, no generar distorsiones en los mercados. Mi pregunta es, al final del camino, esa que entiendo era la posición del Ejecutivo, porque ese informe, entiendo, incluso se mantuvo en la actualidad y fue el que se llevó desde Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo a las comisiones. Al final, ¿eso es lo que va a prevalecer? Mira, trabajamos y si vieron la foto, ahí está el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque con ellos trabajamos, igual que con Hacienda, para lograr puntos de equilibrio con estos aspectos. Y sobre todo evitar, que es también una queja de las propias comunidades fronterizas, que empresas establecidas allá produzcan el efecto espejo. Es decir, que estando allá produciendo, tengan planta más grande aquí en la capital y entonces se dé ese trasvase, se beneficien por un lado con los impuestos y entonces puedan tener una competencia desleal. Y todo eso lo vimos el pasado sábado, que fue un día entero de trabajo que tuvimos, y logramos los aspectos que son más importantes. Ahora nos corresponde, en la Cámara de Diputados vamos a discutirlo. Nosotros vamos a convocar para el próximo miércoles. Hemos hecho también algunos acuerdos. Otra cosa, otro aspecto es que nosotros mantuvimos enterados a los diferentes voceros de diferentes bancadas de los pasos que estábamos dando. Porque para tú ir a producir un acuerdo no podemos ir todos para tú poder salir hacia adelante. Y lo más importante es que hay una voluntad política de parte del Poder Ejecutivo. Hay una voluntad política de parte del presidente de la República, que en su condición de líder del Partido Revolucionario Moderno también llamó un poco a que nos pongamos en orden los miembros de este partido para lograr lo que al final logramos, que fue un acuerdo entre los proponentes de los proyectos del Senado y de la Cámara de Diputados y los diferentes ministerios que intervienen en la ley y los presidentes de ambas cámaras para entonces tratar. Yo estoy convocando hoy la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados para darle a conocer lo que fueron los acuerdos y cualquier arreglo que en ese sentido tengamos que hacer, pues estamos en la mejor disposición. ¿Participaron la gente del CONEP en la reunión? Es que ellos no tenían que participar porque ellos no son beligerantes en ese aspecto. Era institucional la reunión. Es una reunión institucional entre los proponentes y la parte gubernamental, que es fundamental para la aprobación. Presidente Pacheco, usted es un dirigente de un partido de la tradición democrática, una persona que ha tenido que fraguarse en esa búsqueda y roce social debajo, todas esas cosas. Y a veces, hablábamos ahorita en el programa sobre que los políticos, los que ejercen la profesión, porque es una profesión, se autodesacreditan, incluso hasta como que medio se avergüenzan para asumir posiciones y renuncian a cosas que les pudiera corresponder, validados por los votos de la población. El presidente de la República es el más votado para lograr esa posición. Pero a veces hay gente que de la sociedad civil se acerca a ustedes con un pañuelo porque les hieden, buscando espacios de poder sin haberse fajado a buscar esos votos. Gente que quizá usted lo suelta en Guachupita, en Los Guandules, en Cristo Rey, y se pierden. Así mismo. Y no son capaces incluso de bajar el cristal para hablar con alguien de su vehículo, ni abren sus oficinas a la gente. El canal que ustedes son, validado por este sistema político, ¿por qué a veces como renunciar a esos espacios y cedérselo a quienes les importa quizás un carajo que esto se vaya a la porra? Te voy a ayudar un poquito. Yo llegué aquí a las 7:01 de la mañana y ya a esa hora yo estuve en mi casa atendiendo personas y atendí más o menos 50 personas antes de venir para acá. ¿Tú me entiendes? Entonces, es muy cómodo desde una oficina, que usted llegue a las 9 de la mañana, se va a las 12 a su casa, usted entonces criticar el accionar de lo que tenemos que estar todos los días en esta vorágine. Pero ellos se sienten más serios que ustedes. Bueno, habría que ver
Lo importante es que en mi caso, nosotros hacemos todos los días nuestra labor. Yo me siento orgulloso de lo que vivo haciendo cada día y lo hago también por vocación y por el interés que me propuse desde muy joven de servir a la patria desde esta posición que es la que yo ejerzo. Pacheco, ¿qué usted va a hacer, o usted de los diputados, qué es lo que va a hacer con Botello? Antes que se produzca una desgracia. Mira, yo quería hablarte, pero voy a primero a responder esta parte, de lo que nosotros hemos hecho en la Cámara de Diputados a partir del 16 de agosto, que es bueno que el país conozca un poco las cosas que hemos hecho y el dinamismo que hemos imprimido en esa ala del Congreso Nacional. Pero debo informarte para que el país conozca, porque ha tenido mucha inquietud el país después del jueves pasado, que nosotros hace un tiempo a raíz quede claro, Pacheco, de primero, una situación que quede claro, pasó. Pacheco, primero, que esa pedra a la oficina de Faride no fue usted que la mandó a dar, No, porque es bueno que se sepa que ya hace un tiempo, un par de meses, se produjo lo mismo Claro. en la Cámara de Diputados. Y anuncia que va el 27 para allá, Y peor. nosotros sometimos al diputado Botello por petición de la generalidad de los diputados, porque hubo varios diputados que fueron agredidos por más o menos la misma, bajo más o menos el mismo esquema, fueron agredidos y hay un proceso en la Cámara de Diputados que inició. Y que en el día de hoy, de acuerdo a lo que me comunicó oficialmente el senador Eduardo Estrella, ellos van a mandar una serie de situaciones que nosotros a su vez el próximo miércoles lo vamos a remitir. Esperamos que el Pleno lo remita también a la Comisión de Disciplina. Y nosotros queremos anunciarle al país que esta situación lamentablemente ocurrida tanto en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República no puede quedarse de esta manera, porque la legislación debe ser libre y al legislador no se le puede presionar y mucho menos otro legislador. No estoy diciendo que él lo haya hecho, pero la verdad es que hay mucha fílmica, hay muchas situaciones que lo señalan y que lamentablemente han demostrado que han pasado cosas anormales. Las sanciones Y, por ese tipo de conducta, Pacheco, pueden llegar a la destitución. bueno, si el Pleno determina, como puede determinarlo, que se abra un juicio político, perfectamente, ese juicio político debe hacerlo el Senado de la República. ¿Hay una comisión de ética? Sí, y una comisión de disciplina. Y en este momento la comisión de disciplina está apoderada. Hay un consejo de disciplina que está apoderado de un primer hecho y en el día de hoy me comunicó el presidente del Senado que va a mandarme una serie de elementos y yo lo voy ¿Hay a mandar. precedente de sanción, de expulsión? Y lo voy a mandar, hay precedentes, y lo voy a mandar por otras situaciones, no exactamente No, esa, eso nunca se había visto. porque esa es única, Nunca se había visto pero en hay este otras situaciones que han ocurrido y han habido sanciones y han habido consecuencias. Así que el presidente Y del Senado le estará mandando a usted algunos elementos adicionales a lo que han ocurrido para ser vistos. Tú sabes que vivimos en la etapa del debido proceso. Claro. Sí. Y entonces tenemos que hacer el debido proceso porque para usted decir una cosa no solamente debe decirlo. El presidente del Senado quedó en que nos iba a mandar una comunicación en el día de hoy. No quiero adelantar más porque no es necesario, no quiero adelantarme, pero lo interesante es que estos hechos Eso hay que no pararlo. pueden seguir eso hay que pararlo. en el Congreso Nacional. desgracia va a producirse. Eso hay que Eso pararlo. no puede seguir. Todo Mire, esto lo hemos motivado. antes de que yo le quiero preguntar otra cosa, salirme del tema, pero usted había anunciado previamente que quería hablar sobre algunas cuestiones que usted ha hecho en la Cámara de Diputados y quisiera concederle ese tiempo que sea breve para que usted nos diga cuáles cosas importantes ha hecho la gestión de Alfredo Pacheco para que pasemos a otro asunto. Mira, voy a leer un poquito porque son datos. El
En la Cámara de Diputados, nosotros desde el primer día de que nos juramentamos como presidente dijimos que íbamos a imprimir dinamismo. Entonces, es bueno que se sepa que al día de hoy la Cámara de Diputados ha celebrado 39 sesiones del Pleno, lo que es un excelente averaje, pero que en el arma del Congreso Nacional y del trabajo productivo, nosotros hemos producido durante esta legislatura ampliada más de 725 reuniones de comisiones, lo que indica que es un excelente averaje, habiendo rendido ya 156 informes y tenemos al día de hoy 305 asuntos aprobados. Pero además hemos aprobado importantes leyes como son... hemos tenido que aprobar 3 presupuestos generales del Estado, aprobamos un presupuesto complementario, aprobamos el presupuesto normal y aprobamos otro presupuesto complementario, aprobamos una modificación a la ley de contratación, de compras y contrataciones, aprobamos la ley de revalorización patrimonial, que es una especie de amnistía, aprobamos varios proyectos de extrema importancia y además, tenemos en curso listo, casi listo para producir decisión el tema de la Cámara de Cuentas, que estamos evaluando más de 317 personas que están en este momento ya en su fase, vamos más o menos por la mitad del proceso de evaluación. Terminamos el proceso de evaluación de las personas que van a ser tomadas en consideración para la terna del Defensor del Pueblo. Hemos aprobado, tenemos listo para hacer ya aprobado el proyecto de ley de regiones únicas, que después de un arduo trabajo ya prácticamente pronostico que podría ser aprobado en la sesión que viene, sobre la ley de aduanas, que también está bastante avanzado, el Código Penal, el Código Civil de la República Dominicana, el Código de Agua, que ya también está consensuado, la ley sobre participación, que está también avanzada en comisión, el proyecto de ley que modifica la ley de deportes, que está prácticamente listo, que hemos hecho retiros, que hemos hecho de todo y que estamos en la fase final. Precisamente esta comisión la preside el diputado Botello, el proyecto de ley de ordenamiento territorial y otros tantos proyectos, no lo voy a seguir mencionando todos, que estamos trabajando en la Cámara de Diputados y que pretendemos con ese accionar reducir la mora legislativa que ha tenido el Congreso Nacional. Y tengo que decir y admitir que hemos tenido una situación dinámica y salvo el cortocircuito de la semana pasada con el Senado de la República, hemos tenido una armonía que ha permitido que ambas cámaras estemos discutiendo proyectos diferentes que va a dar como resultado que al 16 de agosto que viene, que es cuando concluye el año legislativo, nosotros podamos exhibir una gran cantidad de proyectos y asuntos aprobados que sobrepasen los límites de todo lo que se ha hecho durante muchos años. Usted es el presidente de la Cámara de Diputados y una figura importantísima en la vida de su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Hoy la prensa trae la información de que desde el Ejecutivo se está hablando de la posibilidad de introducir una reforma a la Constitución de la República. Me imagino que eso no se plantea o eso no se da sin que previamente los presidentes de las cámaras y básicamente usted en su condición de dirigente del partido en el gobierno tengan conocimiento de esto. Mira, ese es un aspecto que se ha hablado porque hay algunas situaciones que hay que corregir en la Constitución. Sin embargo, entiendo yo que esa entrevista donde se produjo esta importante declaración no significa eso que lo vamos a hacer mañana, que lo vamos a hacer pasado mañana, sino que es un aspecto que nosotros vamos a tomar en consideración en su momento, porque la reforma de la Constitución... Pero si lo van a hacer, al gobierno le quedan 3 años. Si lo van a hacer, me imagino que será de aquí a los 3 años, porque sí, no será después de los 24. Debe ser precedida primero de un diálogo, entendimiento, etcétera, etcétera, porque es simplemente... o no simplemente, es para corregir algunas distorsiones como esa que señalaba el propio consultor jurídico de la creación de
el Ministerio de Justicia para separarlo de lo que es el tema de del Ministerio Público y separar una Fiscalía General del Ministerio de Justicia. La Fiscalía tiene que ser independiente, pero la política de justicia del Ejecutivo debe ser implementada por el Poder Ejecutivo, del tema carcelario, etcétera, etcétera. Y entonces, otros aspectos importantes, y quizás el más importante que debe tener nuestra Constitución, es que cuando se haga esta reforma, entonces hay que poner los famosos candados para evitar que en cada momento, en cada periodo se esté pensando en la modificación de la Constitución, pero además darle a esta Constitución que en sentido general, yo lo he dicho y quiero decirlo responsablemente, es una gran Constitución. Es la Constitución de los derechos fundamentales, es la Constitución de los deberes fundamentales, es la Constitución del debido proceso. Y nosotros tenemos que preservar todos esos aspectos que tiene nuestra Constitución al día de hoy y que son... Le ponemos los candados y ¿a quién le damos la llave? Se le da al pueblo dominicano, que es quien tiene que velar para que cada ejecutivo que venga no esté tratando de producir modificaciones sobre los asuntos inherentes al propio ejecutivo. Fíjate que de esta que se habla no va a ser tocado, por lo menos no se tiene la idea de que se toquen los aspectos que tienen que ver con las elecciones. Eso se dijo en el 10 que iba a ser blindada. Debió ser blindada. Pacheco, se sabe que el Código Penal, o aparentemente la decisión sobre el Código Penal, el nuevo Código Penal, es excluir o no tocar la parte de las 3 causales ahí, sino llevarlo a una ley especial, tal cual lo sometió el diputado Maldonado, si no me equivoco. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasaría entonces con eso en el Código Penal? ¿Se quedaría abierto, sin sanción, o referido a la ley, o se generaría la sanción referido a la ley? ¿Qué es la gran discusión ahí? ¿Qué pasaría con ese aspecto? Mira, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está en su fase final, trabajando y terminando de preparar el informe que debe conocer el Pleno. Nosotros teníamos y seguimos teniendo expectativas de que esto pueda ser discutido antes del 27 de febrero. Pero concomitantemente con eso hay una comisión que en paralelo está trabajando en las 3 causales. Entonces ambos temas deberán ser discutidos por la Cámara de Diputados con mucha responsabilidad. Nosotros nos hemos comprometido ante el país que ambos temas van a ser discutidos por el Pleno de la Cámara de Diputados y entonces las mayorías tendrán que tomar su determinación y su decisión. No es cierto, yo quiero decirlo aquí, lo que dicen algunos sectores que con la finalidad de defender su causa, a los que tienen derecho, pero hay otros que quieren tirar cosas sobre este accionar que tiene la Cámara de Diputados, que nosotros pretendemos de que conocer una primero para después hacer un engatusamiento y no conocer la otra. Es así, no es que nosotros procedemos. Y por lo tanto, ambos proyectos van a ser debidamente conocidos en la Cámara de Diputados y nosotros esperamos que sean no solo conocidos, sino que ambos proyectos salgan con bien en esta... Usted, en sentido general, apoya, como presidente y como diputado, apoya la inclusión de las 3 causales dentro del modelo penal, ya sea en una ley especial o en el código. Mira, mi partido hace mucho tiempo tomó una decisión a favor de las 3 causales. Y yo les he dicho, incluso a algunos sectores que con todo su derecho me adversan, que no hagan que yo me retire del apoyo de las 3 causales. Porque una cosa es que me combatan en buena lid y con buenos términos porque no les guste lo que estamos haciendo, que crean que es una responsabilidad personal, la separación de la ley, etcétera, etcétera. Una cosa es esa y otra cosa es que tiren diatribas sobre mi persona. Y yo les he dicho que si siguen tirando diatribas, yo me puedo retirar. Hasta el día de hoy, yo apoyo las 3 causales. Alfredo, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados. A ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.